¿Cómo estamos, queridos hermanos que nos están siguiendo a través de estas redes sociales? Pues los volvemos a saludar con mucho gusto. Soy el seminarista Candelario Ramírez López. Soy un año de inserción y una vez más compartiré con todos ustedes el Evangelio del día. Fíjense que hoy el Señor nos hablará a nosotros de una manera muy fuerte, así que estemos preparados para nuestra reflexión de hoy, porque el Evangelio de San Juan será un poco duro para nosotros, y es que Dios nos quiere formar de una manera maravillosa para que nos acerquemos más a Él. Y en estos tiempos tan difíciles de pandemia, de lluvias, que muchas de nuestras comunidades se están inundando y hoy muchos de ellos necesitan de nuestro apoyo. Ahorita que se están recaudando víveres, ojalá nosotros podamos ser generosos y ayudar a todas esas personas que están pasando esa situación tan difícil de las inundaciones. Pues bien, los exhorto a que seamos generosos aprovechando estos medios y esta evangelización también para compartir con nuestros hermanos que están pasando esas situaciones, que han perdido sus cosas a causa de las lluvias, poder ser generosos con ellos. Y vamos a escuchar entonces el Santo Evangelio según San Juan. Vamos a pedirle a Dios que nos ilumine, que nos envíe su Espíritu Santo para que sea Él el que nos acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Se acercaba la Pascua de los judíos. Y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambiantes en sus puestos. Entonces hizo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó el dinero de los cambiantes y les volcó las mesas. Y dijo a los vendedores de palomas: «Quitad esto de aquí. No conviertan la casa de mi Padre en mercado». Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: «El celo de tu casa me devora». Los judíos entonces le dijeron: «¿Qué signo puedes darnos que justifique que puedes obrar así?» Jesús les respondió: «Destruid este santuario y en 3 días lo levantaré». Los judíos le contestaron: 46 años se ha tardado en construir este santuario y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando fue levantado de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de esto que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras que había pronunciado Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, cuando vamos a la Biblia de Jerusalén y la Biblia de la Iglesia en la evangelización, nos encontramos que Jesús quiere purificar el templo, la purificación del templo. Y nos narra hoy la lectura del Evangelio que es tomada del capítulo 2, versículos del 13 al 22 de San Juan, que se acercaba a la Pascua de los judíos. Y entonces Jesús sube a Jerusalén. Nosotros nos encontramos que en los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, nunca muestran que Jesús empieza en Jerusalén. Siempre Jesús empieza su vida pública en Galilea y en los pueblos cercanos a Jerusalén. Pero San Juan hoy nos dice que Jesús sube a Jerusalén. Así empieza en el capítulo 2, después de las bodas de Caná, y nos está hablando que Jesús sube a Jerusalén. ¿A qué sube a Jerusalén? El Deuteronomio capítulo 16, versículo 16, dice que todo judío tiene que ir a la fiesta de la Pascua una vez al año por lo menos, pero no puede ir con las manos vacías. Y aquí está como la clave. Jesús sube a Jerusalén, sube a la fiesta de la Pascua que se aproxima, pero Jesús no puede ir con las manos vacías. Todos tienen que llevar algo al templo. Y es importante esto porque Jesús, cuando sube a la Pascua, a la fiesta de Pascua, ¿y qué es la fiesta de Pascua? Nosotros recordamos en el libro del Éxodo ese paso, el Pesach. El Pesach es el paso del pueblo de Israel de la esclavitud, ahora es un pueblo que tiene vida.
Entonces es una de las fiestas más importantes para el pueblo de Israel. Por eso cada judío tenía que ir por lo menos una vez al año y tenía que llevar algo en agradecimiento a Dios que lo había liberado de la esclavitud del faraón. Ahora le había dado una tierra prometida, una tierra que emana leche y miel, una tierra donde Dios se complace de su pueblo y lo escoge. Entonces Jesús sube a Jerusalén. ¿Y qué pasa cuando entra al templo? Lo primero que ve Jesús al entrar al templo es vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambiantes en sus puestos. O sea, que dentro del templo lo primero que ve Jesús es negocio, es personas que se dedican a vender. Les acabo de decir hace un momento que un judío no puede subir a Jerusalén al templo sin llevar nada. Entonces, ¿qué hacían los judíos, los del templo? Pues vendían ovejas, vendían palomas, y estaban los cambiantes. Es decir, habían hecho del templo el lugar de oración, el lugar de encuentro con Dios, el lugar de recordar la Pascua judía, un negocio. Y lo peor, que lo habían hecho dentro del templo. Por eso es que Jesús se enoja y dice la palabra: hizo un látigo con cuerdas y echó afuera a todos los del templo. Con las ovejas y los bueyes desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. El Señor se enoja porque han convertido la casa de su Padre, la casa de oración, en algo de negocio. Aprovechaban esa situación, aprovecharon lo que decía el Antiguo Testamento, donde tú no podías llegar al templo sin nada, para vender, para hacerlo negocio. Pero fíjense que el profeta Malaquías ya lo había anunciado con anterioridad. Malaquías en el capítulo 3, versículo 1, dice: voy a enviar a mi mensajero a allanar el camino delante de mí, y enseguida vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscan, y el ángel de la alianza que tanto desean. Ya llega, dice el Señor Sabaoth. Dice, ya llega. Y ya el profeta Malaquías decía que iba a venir un mensajero, iba a amonestar a esos que habían convertido el templo de Dios en algo de negocios. ¿Y quién es ese que había anunciado Malaquías? Pues es precisamente Jesús. Jesús que entra al templo y tiene celos del templo, el lugar donde su Padre ha escogido al pueblo, el lugar de oración. También Zacarías ya lo había anunciado en el capítulo 14, versículo 20. Aquel día estará escrito en los cascabeles de los caballos: consagrado a Yahvé, y las ollas del templo de Yahvé serán como los aspersorios que hay ante el altar. Y las ollas de Jerusalén y de Judá estarán consagradas a Yahvé. Todo estará consagrado a Yahvé. Todos los que quieran sacrificar vendrán a hacer uso de ellas, y en ellas cocerán, y aquel día no habrá más comerciante. Aquí ya lo decía el profeta Zacarías. Todos esos comerciantes en el templo de Yahvé desaparecerán, ya no habrá más. ¿Por qué? Porque es un lugar consagrado a Dios. Ya lo anunciaba en el Antiguo Testamento el profeta Zacarías. Malaquías también lo decía. Por eso Jesús entra y, enojado por el celo de su templo, empieza a destruir todo. Y dice el Salmo 69:10: el celo por tu casa me devora. Y aquí te voy a preguntar, hermano, a nosotros nos devora el celo de la casa de Dios. ¿Cómo está nuestro templo? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra vida? Tal vez está llena de negocios, de ovejas y palomas. ¿Qué significa eso? Tal vez nuestro templo, el templo del Espíritu Santo, como dice San Pablo, nuestro templo está corrompido, está dañado. Hemos dejado que a nuestro corazón entren otras cosas, entre la maldad, entre la envidia, entre la arrogancia. Y ese templo que es templo del Espíritu Santo, donde Dios ha habitado a través de los sacramentos, ¿cómo los tenemos? Los tenemos llenos de animales, los tenemos sucios. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra vida? Y hoy Jesús se enoja y empieza a desparramar todo y dice: el celo de tu casa me devora. Porque Dios lo que quiere de nosotros es que nuestro corazón esté limpio, que nuestro corazón esté puro, que nuestro corazón se encuentre con Él.
El Señor desea que nosotros volvamos nuestra mirada a Él. En el Antiguo Testamento, los que podían entrar al templo eran los de la tribu de Leví, la tribu sacerdotal. Y desgraciadamente la tribu de Leví, la tribu sacerdotal, se había corrompido con estos negocios. A lo mejor nosotros también, aunque llegamos a la iglesia, aunque perseveramos, aunque estamos en grupos, tal vez también nos hemos alejado un poco de la gracia de Dios. A veces llegamos al templo, llegamos a la iglesia y en vez de llegar a darle adoración a Dios, llegamos a lastimar al hermano. Llegamos a hablar mal del que está ahí. Incluso juzgamos al sacerdote, lo señalamos. Y hay mucha gente que luego me ha dicho a mí, hermano, yo no llego a la iglesia porque mucha gente solamente te critica, te señala y hay muchos chismes. Bueno, no estoy del todo de acuerdo con ella porque todos buscamos a Dios, pero sí lo hay. Si hay personas que en vez de llegar a adorar a Dios, al templo, a darle la adoración, la gloria, donde está el amor, a veces llegamos a otras cosas. Por eso el Señor dice, el celo de tu casa me devora. Y los judíos entonces le dijeron, ¿qué signos puedes darnos que justifique lo que puede sobrar así? O sea, ¿qué signos? Y el Señor ya les había dado un signo en el capítulo 2, las bodas de Caná. Y el Evangelio de San Juan nos va a hablar de los signos de Jesús. Y uno de los signos más importantes va a ser cuando Jesús reaviva a Lázaro. Cuando Lázaro ha muerto y Jesús le habla, entra y lo reaviva, lo reanima. Entonces, en esa reanimación de Lázaro es un signo. Y los judíos le dicen, ¿qué signos nos vas a dar? Jesús da todos los signos. Y a pesar de eso, los judíos buscarán el momento para destruirlo, el momento para juzgarlo y el momento para llevarlo a la muerte. Por eso, hermanos, ante ese signo, Jesús les dice, les voy a dar un signo. Destruyan este templo y yo lo construiré en 3 días. Y los judíos se burlan y le dicen, ¿cómo que vas a construir este templo que ha tardado años? 46 años ha tardado su construcción y tú lo quieres construir en 3 días. Pero ¿qué les está diciendo Jesús ahí? Jesús habla de su cuerpo. Con ese signo, con esos signos que Jesús hará en el Evangelio de San Juan, cuando está en el signo más grande que tiene el Evangelio de San Juan, que es la reavivación de Lázaro, Jesús será llevado a la cruz, será juzgado, será muerto y en 3 días resucitará. Y el texto está diciendo, Jesús en 3 días resucitará. Por eso dice la palabra que al final los discípulos se acordaron de lo que Jesús había anunciado y creyeron en la Escritura y en las palabras que había pronunciado Jesús. El Hijo de Dios muere en la cruz y al tercer día resucita. Y ese templo de la antigua ley, ese templo que se había corrompido, Jesús lo hace un templo nuevo. Un templo en donde tú y yo podemos llegar a adorar al Padre, darle la veneración al Hijo y ensalzar al Espíritu Santo. Hermanos, que el día de hoy tú y yo reflexionemos cómo está nuestro templo, cómo estoy yo, cómo está nuestro corazón, cómo estamos en nuestra vida diaria. Y si estamos por ahí no haciendo lo correcto, es el momento de volver nuestra mirada a Dios. El libro de Lamentaciones dirá en el capítulo 4, versículo 21-25, Señor, hazme volver a ti y yo volveré. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias a todos y seguimos invitándolos para que en estos próximos días nos sigan acompañando a las reflexiones diarias. Dios los bendiga y una vez más, apoyemos a nuestros hermanos que nos necesitan el día de hoy, que necesitan de nuestro apoyo y seamos generosos ante la necesidad del prójimo. Dios los bendiga y compartan este video, esta reflexión en sus redes sociales con otros hermanos para que se alimenten de la palabra. Dios les cuide.